Cuando una película dice basada en hechos reales, asumimos que lo que estamos viendo es verdad, o al menos casi verdad. Pero el cine no es un libro de historia ni un documental. Entonces la pregunta es, ¿una película basada en hechos reales tiene la obligación de ser fiel a la historia o solo de funcionar como película? ¿Dónde termina la verdad y empieza la manipulación narrativa? Si quieres saber mi opinión sobre esto, quédate y te lo cuento. Bienvenido una vez más a mi canal, mi nombre es Mr. Don y hoy nos toca hablar de esto. Nos toca hablar sobre si las películas tienen que ser fieles a la historia o pueden tener sus licencias creativas o deben tener licencias creativas. Yo de entrada te lo digo ya, no. No tiene que una película ser fiel a la historia. Y me voy a explicar y voy a tratar de argumentar por qué creo que eso tiene que ser así. En primer lugar, lo que tenemos que entender es el cine. ¿Cuál es la finalidad del cine? Y para mí la finalidad del cine es entretener. Así que eso es lo primero a donde tiene que apuntar cualquier película. Después viene todo lo demás. Pero lo primero, repito, es entretener. Y si para entretener yo tengo que doblar la historia, pues lo hago. Este tema lo saqué también porque hay un canal que yo sigo mucho, que es muy famoso y se los recomiendo, que es Miguel Delis. Voy a dejarle links por aquí porque es muy bueno, porque siempre habla justamente de todos los errores que tienen las películas cuando hacen historias que están basadas en hechos reales. Y él va nombrando muchas de las cosas y cómo a veces son errores muy, muy graves en comparación con la historia original, pero que en la película funcionan muy bien. Y por esa razón es que decidí también hacer este video para dar mi opinión sobre esto. De hecho, él tiene un video también hablando precisamente de esto y aunque estoy muy de acuerdo en todo lo que dice, yo voy a sumar algunas cositas más. A ver, como digo, una película es para entretener, una película es para que tú la pases bien. Y yo considero que una película basada en hechos reales simplemente te debe despertar la curiosidad para que tú vayas a buscar en donde de verdad tienes que ir a buscar para entender qué pasó con eso. Por ejemplo, si vamos a ver la película Braveheart, no todo lo que está ahí es cierto. De hecho, modifica mucho lo que hay en la historia, pero el hecho de mostrarte esos eventos, por lo menos a mí, me hace despertar la curiosidad para ir a buscar la historia real. Y eso para mí ya es valiosísimo, valiosísimo. Así que por eso es una de las razones por la cual no creo que tiene que ser realista, porque es muy difícil. Y aquí voy a entrar en la estructura de una película. Es muy difícil pegarse a la realidad y a la vez contar una historia para el cine, para una película, de la forma en que se tienen que contar las historias. Y aquí voy a entrar un poquito en la estructura de los guiones. Porque más allá de que sepas o no sepas cómo funciona una película, cómo funciona un guión, son cosas que aunque no lo sepamos, siempre están ahí. Y cuando no están, nos parece rarísima la película. Por ejemplo, los guiones. Los guiones se dividen, todos los guiones en términos generales se dividen en tres partes, los que llaman tres actos. Acto primero, 25% de la película, ahí te voy a contar el problema. Ahí te cuento quiénes son los personajes, quién es el personaje principal y te planteo el problema. Acto 2, ocupa más o menos un 50% de la película y ahí vamos a desarrollar todo el problema. Vamos a ver cómo nuestro protagonista empieza a enfrentarse a ese problema, cómo cae, cómo se levanta, cómo vuelve a intentarlo. Y todo eso dura, como digo, como un 50% de la película, 50, 55. Y después los últimos 25%, o el último 25% o 20% es el tercer acto, que es donde se resuelve ese problema. ¿Qué pasa? Que en una película, en teoría, por norma general, siempre va creciendo, siempre va subiendo todo. Es decir, cada acción, cada escena debería, en términos generales, estar un poco más arriba que la anterior, para que la película vaya teniendo esa subida. No significa que no pueden haber momentos donde baja, donde tú descanses de acción. Una película no puede estar todo el tiempo arriba, ¿no? Pero siempre va subiendo, siempre el riesgo es mayor, siempre los problemas que le van pasando a nuestro protagonista, en teoría van maximizándose, más allá de que hayan ciertos descansos. Esa estructura, en muchas oportunidades, es incompatible con la vida real. Es muy difícil adaptarlo a la vida real, porque la vida real no es tan así. La vida real es muy complicado que entre en esa estructura. Entonces, para que pueda entrar en esa estructura,
tenemos que romperla, tenemos que modificar cosas, tenemos que mover situaciones que pasaron en un sitio y ponerlas en otro, en el tiempo en que pasaron, ponerlas en el tiempo que nosotros queramos para que entre dentro de la estructura que nosotros necesitamos, para que la película sea coherente, para que cuando tú la veas digas, ok, perfecto, viene todos estos 3 actos o estos momentos se me están presentando de la forma en que yo estoy acostumbrado a verlo. Repito, más allá de que tú sepas que eso es así, más allá de que entiendas o no entiendas los 3 actos, es algo que siempre está y que cuando no está, es raro, es raro. Hay películas que se manejan en 4 actos y hay inclusive películas que se manejan en 5 actos, pero ya les digo, si no está eso estructurado de esa forma, nosotros que estamos acostumbrados, por lo menos las películas de Hollywood, que estamos acostumbrados a verlas, ya nos parece un poco raro. Por esa razón yo siempre he dicho que las películas biográficas, no de eventos, sino biográficas, sobre todo de cantantes o de actores o de artistas, son muy difíciles de que sean famosas, son muy difíciles de que la película en sí sea buena. Y les reto de verdad que me busquen una película que ustedes digan, no es buenísima. Es muy raro, mire, si ustedes ven Bohemian Rhapsody, la película está bien, pero lo que de verdad llama la atención es la actuación del que interpreta a Freddie Mercury. O la de Ray Charles. La película está bien, pero lo que de verdad llama la atención es la actuación de él. Y así con cualquier película. Elvis, la película está bien, pero lo que llama la atención desde mi punto de vista es la puesta en escena, porque es Baz Luhrmann, que para mí es un director brutal a nivel visual, pero es muy difícil que la historia de un cantante, de un artista, de una personalidad, la puedas llevar al cine de manera interesante, porque adaptarla a la estructura de los 3 actos es complicado. ¿Por qué? Porque casi siempre todas estas personas famosas que vemos en películas son personas que comenzaron, como les digo, comenzaron abajo, empieza a subir su éxito o lo que sea que estén haciendo, sube, llegan a un pico y ahí se caen porque viene el momento malo y después se levantan. Pero esa levantada nunca es tan grande como la primera levantada, como ese primer pico. Entonces, si uno lo viese en una gráfica, más o menos es esto, el primer pico siempre es más alto que el segundo pico. Y eso en la estructura de un guión no funciona de esa forma, porque el tercer acto es donde debería estar el pico más alto. Por eso siempre esas películas biográficas son complicadas de que sean entretenidas. Al menos que tú empieces a mover en el tiempo, que es algo más o menos lo que hizo Christopher Nolan con Oppenheimer, que él te va contando 2 historias y ahí sí te permite meterla dentro de lo que es la estructura de los 3 actos. Y eso sí hace que la película siga su curso normal y vaya creciendo siempre. Hasta que termina el tercer acto y ya viene la caída y se acabó la película. Entonces por eso creo que puntualmente en películas de personalidades es difícil tenerlo pegado a la realidad. Pero también están las otras películas, como por ejemplo, la que decía hace rato, Braveheart, o La lista de Schindler, o El pianista. Todas estas películas que no es un personaje per se, sino además del personaje, por supuesto, hay una situación. Y toda la situación es lo que yo intento de recrear. Aquí volvemos a lo que decía al principio. Como mi finalidad es entretener, yo tengo que, en algunos casos, exagerar cosas que no pasaron así en pro de que se mantenga el ritmo que yo necesito que se mantenga. Porque eso es otra cosa en las películas. Más allá de que la estructura te diga que son 3 actos, hay un ritmo que yo debo mantener, hay un ritmo que yo debo seguir. Y ese ritmo, casi siempre, repito, tiene que ir creciendo, tiene que ir subiendo. Tienes subidas, bajas, descansas, vuelve a subir, pero siempre la bajada no puede ser más baja que el punto anterior. Siempre bajo, subo, es como una montaña. Que voy subiendo y bajando, pero esas bajadas, repito, no pueden ser más abajo que la anterior. Y eso hace necesariamente que tú tengas que retorcer los eventos. Yo pongo de ejemplo una película que es First Man, la película de Ryan Gosling de Neil Armstrong. Si tú ves el personaje de Neil Armstrong en esa película, es un tipo tan espeso, parece que tiene tantos problemas, que tú dices, bueno, este tipo vivía en un eterno problema todo el tiempo. Y hay las ruedas de prensa después que viene de la luna y está un tipo como triste, como melancólico, como un personaje demasiado, no sé si oscuro, pero un personaje mucho más complejo de lo que en realidad fue.
O no sé si él fue tan complejo así, pero lo que proyectaba en ese momento no era de esa forma. Si tú ves la rueda de prensa normal que hicieron los tres astronautas después regresaron de la Luna, fue normal. Y él estaba riendo, y él estaba normal. No tenía ningún problema existencial como se ve en la película. Pero claro, en la película yo necesito dramatizar todo porque también necesito contarte cómo era él. Y como es una película que no te lo puedo decir, pues tengo que buscar momentos para yo dramatizar esas cosas. Entonces ahí nos estamos alejando de la realidad, porque así no fue. Pero en pro de que tú entiendas el personaje en general, tengo que mover esas cosas, tengo que cambiarlas para que tú tengas el conocimiento y tú entiendas bien de dónde viene, dónde está y a dónde va. Entonces, eso sucede con todo en las películas. Yo tengo que mover cosas, mezclar personajes. Ahí creo que en Una mente brillante, A Beautiful Mind, la de Russell Crowe, y eso lo escuché de Miguel Delis, que me pareció genial. Él estuvo casado con 2 mujeres, sin embargo en la película solo se ve una. Porque lo importante no es el matrimonio en sí, es entenderlo a él como genio y cómo él veía las cosas y ese problema de la esquizofrenia que tenía. Entonces yo me ahorro, quito la segunda esposa junto a estas 2 y ya con eso te puedo contar la historia. Estoy moviendo la realidad, estoy moviendo la historia real, pero en pro de lo que en realidad te quiero contar. Porque ese es el punto. Toda la historia tiene un punto de vista. ¿De dónde? ¿Desde dónde me quieres contar tú eso? Y ahí voy a otra cosa que también es súper interesante cuando hablamos de lo que es la vida real. La vida real, o cuando te voy a contar una historia de la vida real, yo escuché esto una vez, todo es ficción, porque inclusive cuando tú haces un documental, tú adoptas un punto de vista. Y cuando tú adoptas un punto de vista, estás dejando por fuera otros puntos de vista. Y en ese momento ya no estás contando la historia al 100% verídica, ya estás modificando un poco la cosa para que cuadre dentro de tu discurso. Entonces, imagínense si eso es así. Cuando yo hago un documental, cuando escribo un libro, cuando te hablo de la realidad y trato de pegarme a la realidad, imagínense en una película que tengo que escoger un punto de vista no solo en términos generales, sino en términos específicos. Yo por lo menos en A Beautiful Mind no te quiero mostrar todo lo que hizo este profesor, este matemático. Te quiero mostrar exactamente cómo era su problema para discernir con la esquizofrenia entre la realidad y lo que se imaginaba. Es ahí donde yo me quiero enfocar nada más. Entonces todo lo demás que está es secundario. Es eso lo que yo te quiero hablar. Si te hablo del pianista, no me quiero enfocar en todo lo que pasó con los polacos y los judíos. No, yo estoy hablando de él nada más y cómo él veía toda la situación, más allá de lo que pasaba afuera. Entonces, el punto de vista del realizador de la película es súper importante y hace que todavía más pueda o tenga yo que mover la realidad para que se adapte, para que tú puedas entender qué es lo que te quiero decir yo como realizador. Hay un ejemplo que también uso mucho y es La Sociedad de la Nieve. La Sociedad de la Nieve es esta película que se estrenó hace un par de años sobre el avión que se cayó en los Andes, una película española, argentina, uruguaya, de Bayona. Y hay algo particular que es, yo te estoy contando la película desde los ojos de Numa. Esto es una de las cosas. Y Numa está muerto, Numa murió. O sea que es imposible que tú puedas contar la película desde su ángulo porque él no está para echarte ese cuento a ti como realizador. Pero yo me tomo la licencia creativa de contarte todo lo que en teoría él está sintiendo, aunque no lo sepa en realidad, para yo poder echarte el cuento. ¿Por qué? Porque es una forma de yo impactarte a ti como realizador. Porque cuando tú veas que él se muere, tú estás contando con que él no se va a morir porque está contando la historia a él y de repente se muere y eso es un golpe emocional. Él está jugando contigo como realizador, y a mí eso me parece genial, pero de nuevo está moviendo la realidad, está moviendo los sucesos para que él sea el que cuente todo, para que él se vea hasta el momento que se muere como el héroe. Y cuando digo héroe no es porque haga nada heroico, digo héroe en términos de relato, de narrativa, de protagonista. Y eso a mí me parece genial. Otra cosa también que pasa, que yo veo que por lo menos critican mucho con la película de La Pasión de Cristo, y sé que esto, bueno, aquí los creyentes dirán que es real, los no creyentes que no es real. Independientemente de eso, cuando azotan a Jesús y lo sangre y todo es super gore y lo otro, muchos critican esa escena. Ahora, yo no la critico porque yo creo entender qué es lo que me quiere transmitir Mel Gibson con eso. Y aquí es cuando digo, altero la realidad para yo poder transmitir lo que quiero transmitir. ¿Qué quiere transmitir él? Que tú veas a un hombre sufriendo tanto para que cuando él al final decide perdonarlos a todos, tú digas,
este tipo es grande, porque después de todo el sufrimiento, este tipo es capaz de perdonar a los demás. Si yo te pongo que le dan 4 latigazos nada más, como toda la vida lo hemos visto en películas, eso no te afecta a ti. Que si, más allá de que si yo te doy a ti de verdad 4 latigazos, te va a doler bastante, pero como yo lo estoy viendo en película y ya yo estoy acostumbrado a tanta violencia en la película, no me afecta como espectador. Entonces yo rompo la realidad, de nuevo, asumiendo que esto pasó de esa forma, o que estoy exagerando, yo rompo la realidad, exagero para que tú como espectador sientas de verdad el dolor y cuando llegue la escena final del perdón digas, wow, este tipo todo lo que aguantó y aún así es capaz de perdonarnos a todos. Entonces por esa razón siempre se justifica que tú rompas la realidad, que tú rompas la historia. Siempre se tiene que priorizar la visión del director, del productor, del que cuenta la historia. ¿Qué es lo que te quiere contar? Y si para contarte lo tengo que romper, rompo la realidad. Nos queda a nosotros entender a los espectadores que siempre que tú vas a ver una película, así te diga, basada en hechos reales, basada en lo que sea, tienes que entender que eso no es la realidad. Y que en muchos casos ni la mitad debe ser la realidad. Pasó algo muy curioso, que no debería pasar nunca, pero pasó, con la película de JFK. Ya yo hice un vídeo sobre esto. Yo incluido, cuando vi esa película JFK, a mí me apasionó el tema de Kennedy por esa película. Y desde ese momento dije, listo, a Kennedy lo mató una conspiración y lo mató el gobierno. ¿Por qué? Porque todos asumimos que esa película, el 100% de lo que dice es verdad. Y no es así. Esa película, el 40% de lo que dice es verdad. El otro 60% es totalmente inventado, o no necesariamente inventado, pero manipulado, exagerado, para que cuadre todo en la visión que tiene el director. ¿Cuál es la visión que tiene el director? Que el gobierno de los Estados Unidos es malo, porque esa es la visión que Oliver Stone tiene en todas sus películas. Entonces, él tiene que encajar esa película en su punto de vista. Y desde el punto, y valga la redundancia, desde el punto de vista narrativo, es válido. Y para mí Oliver Stone es uno de los mejores directores que hay. Pero él tiene que mover la realidad. Entonces, yo siempre pienso que el arte, la visión, tu historia va de primero. Después viene todo lo demás. Después viene si la historia es real o no, si yo muevo un personaje, lo quito o no, si es rubio y lo pongo negro o no, esto de la inclusión y todo esto. Eso viene después. Primero es la visión, qué es lo que yo te quiero contar, qué es lo que yo quiero contar, particularmente de esa historia, porque cuando uno quiere contar algo, te decía antes, de una historia real, es algo en específico, no es toda la historia. Yo no te voy a hablar, yo no voy a sacar una película de la Segunda Guerra Mundial. Yo te hablo de un evento en específico de la Segunda Guerra Mundial. Yo no voy a sacar una película de, no sé, de Hitler. No, te hablo de un evento específico. Eso es como la caída, Downfall. Te hablo de un evento específico en la vida de ese señor, no toda su vida. Y entonces, para yo hablarte de ese momento en específico, tengo que meterme ahí y mover las cosas que tenga que mover. Así que, en resumen, sí, pueden moverla, deben moverla. Y lo que me ha hecho a mí siempre, y a mí me encantan las películas basadas en hechos reales, es que me despierta la curiosidad. Me despierta la curiosidad de ir a buscar cuál es la historia real. ¿Qué pasó de verdad? Yo vi Apolo 13, quedé impactado con esa película, me encantó, pero claro, cuando voy a ver la realidad hay cosas que no son de la forma en que pasaron. ¿Por qué? Porque tienes 2 horas para contarme toda esa historia que ocurrió en una semana, en 2 semanas. Creo que fue una semana que fue todo el viaje, pero no solo el viaje, sino la preparación. O sea, eso pasaron meses para que todo lo que tú ves en 2 horas ocurrió. Entonces, claro, es normal que me muevan cosas, es normal que para subir el nivel dramático de la historia me exageres cositas, y yo lo acepto como tal. ¿Pero qué? Eso me hizo buscar la historia, leer la historia, entenderla y saber cuál es. A mí, por lo menos, me ha servido en términos de cultura general, porque muchas de las cosas que yo sé en mis tantos años que tengo es porque la chispa se encendió a través de una película. Pero mucho, o sea, yo puedo ver cualquier película y cuando sé que es de la vida real, automáticamente, y si me llama la atención en algo, ya automáticamente voy a leer qué tan fiel es esto que acabo de ver con la realidad, cómo era el personaje, cómo era la persona, si de verdad pasaron las cosas como son. Así que a mí me parece que está bien como se está haciendo. Me parece que veía en ese video que decía Miguel Delis que los realizadores tenían una responsabilidad de contar, o que tenían cierta responsabilidad de contar las cosas bien, o no irse tan allá. Yo creo que no tienen ninguna responsabilidad. Yo creo que
está en nosotros, en educarnos a nosotros mismos, a nuestros hijos, a las siguientes generaciones, a entender y a saber diferenciar qué es ficción y qué no es ficción. Qué es una película y para qué es la película y para qué no es. Un director, no, si yo te quiero poner en la película de corazón de Braveheart un teléfono móvil, yo lo pongo. Ahora, si a ti no te gusta, pues perfecto. Pero si mi historia me amerita que yo ponga un teléfono móvil, pues hazlo. Si eso es lo que se adapta a la versión que tú quieres contar. Entendiendo que eso es una estupidez, ¿no? Pero tú como realizador tienes el derecho de hacer lo que quieras. Yo siempre digo que el arte no se puede coaccionar. Tú no puedes decir que está bien y que está mal. Una cosa es que te guste o no te guste. Eso está claro. Pero no que está bien y que está mal. Y el arte y el cine es arte. Y como arte es libre de tú hacer lo que te dé la gana hacer. Entonces yo no le asumiría nunca una responsabilidad a un realizador. Se le ha criticado mucho a Ridley Scott por la película de Napoleón, que no es que se aleja mucho de lo que fue Napoleón, que solo se basa en él, en esa persona, él, en la relación que tiene con la mujer. Bueno, pues si ese es el enfoque que le quería dar Ridley Scott, pues ese es el enfoque que le quería dar. Y si quería inventar, pues eso es lo que quería hacer él. Ahora, que la película te guste o no te guste, eso es otra cosa, pero no podemos meternos en cómo, porque si no, imagínense, sería imposible hacer una película, porque ya les digo, pegarse a la realidad al 100% es virtualmente imposible. Hablen con soviéticos y hablen con americanos sobre la Segunda Guerra Mundial. ¿Quién ganó la Segunda Guerra Mundial? Los americanos te dirán que ellos, los soviéticos dirán que ellos. O sea, hay tantos puntos de vista que es imposible ver el todo en su totalidad y emitir un juicio en términos generales. Uno se va a parcializar hacia un lado y no necesariamente ese lado es el correcto, ni el otro. Es un compendio de cosas. Así que por eso, películas, hagan lo que les dé la gana. Y nosotros, la responsabilidad es de nosotros, los espectadores, de no asumir como realidades absolutas eso y buscar en donde se debe buscar, en los libros, en documentales, en material verificado sobre lo que sea que se esté contando. Así que bueno, esta es mi opinión sobre este tema. Déjenme en los comentarios qué opinan ustedes, si están de acuerdo, si no están de acuerdo. Como siempre, denle un like, suscríbanse y nos vemos en el próximo video. Chau, chau.